día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. De tu corazón, para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Ahí estamos y estamos en la previa conversando con Renato Miranda de lo que vamos a estar ya hablando con ustedes en los próximos minutos. Bienvenidos, esto es La Biblia tiene la respuesta y ya estamos en directo desde Cuenca con un solazo que acaba de salir y que me toca nuevamente aquí reajustar las cámaras de acuerdo a ese solazo que está saliendo, pero qué bueno que sea así, qué bueno tenerte ya conectado, pasa la voz. Estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo, gracias por estar con nosotros, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, estamos en vivo y recuerden que luego este contenido en formato podcast lo van a poder ver y escuchar en Spotify. Saludos para quienes nos están escuchando a través de frecuencia modulada en 96.9. Somos familia en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia de Cañar. Abrimos la toma, pandita, para ponernos en general. Ahí estamos. Renato Miranda, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Luis? ¿Todo muy bien? Aquí, ajustándonos para estar cada vez mejor. Pero muy bien. Ahora veo que estás dedicado más a la producción. Estamos más. Creo que es un buen... Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento, queriendo compartir la palabra de Dios y expectante de lo que Dios tiene para la gente que nos está escuchando, ¿no? Me encantan los temas que estamos tocando desde la Biblia, que cada vez nos estamos acercando más a la necesidad de la gente. Solamente para poner en contexto, hace 15 días con Renato Miranda estuvimos hablando sobre las reflexiones que estaban dejando esta serie de Netflix, Adolescencia, que nos estaba removiendo un poco el piso, ¿no? Una serie que ha sido vista por millones de personas, sigue siendo entre las más rankeadas en Netflix, y más allá de si que es Netflix o los artistas o los actores, lo que queremos llamar sobre esta mesa, el tema es hablar sobre los adolescentes, la etapa de la adolescencia, cómo poder influir nosotros a través de nuestro ejemplo y con la palabra de Dios para afirmar su identidad y darles una dirección correcta. Identidad y dirección en tiempos de adolescencia es el tema propuesto por Renato Miranda. Y comenzamos preguntándote, ¿cuál es la etapa del adolescente? Porque yo tengo un hijo de 13, tú también ya has tenido 3 varones, y ¿cuándo tú te das cuenta de que el chico ya dejó de ser niño para entrar en adolescencia? Más o menos se habla de rango de 11 a 12 hasta los 18, para que las personas se puedan ubicar en esa edad. Hoy estamos hablando de 10 a 20, ¿no? Ah, caramba. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque está ampliando el hecho de que las redes, la sociedad, el ámbito está cambiando mucho a nuestros jóvenes. Entonces, cuando hablamos de 10, 11 años, están entrando en lo que le conocemos como adolescencia, y como la palabra dice, adolecen, y quedaron algunas cosas en el aire del tema de hace 15 días. Yo creo que levantó mucho polvo, había muchas personas que comentaron al respecto, y por eso decidimos continuar con el tema, ¿no? Y hoy día hablando un poco más acerca de la identidad, de la dirección, porque es ese tiempo donde los chicos están en la búsqueda de esa identidad, de esa dirección, son más vulnerables al ambiente que les rodea. Claro, yo ya tengo un hijo todavía adolescente, tengo un tercer hijo que tiene 16 años, todavía está en plena adolescencia. Ya tengo hijos adultos que han pasado por esa situación, que a todos, ¿no? Ese es un tema de todos, porque es un tema de desarrollo, ¿no? A veces no queremos como padres entender, o no quieren los padres entender que a todos les toca pasar por esa situación, y todos los padres necesitan estar atentos a esas necesidades que aparecen en los seres humanos a esa edad. Hagamos un paralelo un poco, porque como somos padres en otra época y fuimos adolescentes en otra época, ¿tú consideras que los peligros, la falta de identidad del mundo de hoy tiene los mismos desafíos que tal vez cuando tú y yo éramos adolescentes, estaba hablando tal vez hace unos 30 años atrás, o es que en realidad las cosas han cambiado de manera radical? Bueno, los tiempos van cambiando, okay, ¿no? Todos los tiempos son diferentes. Recuerdo hace
20 años que estuvimos en Argentina con el equipo de jóvenes. Lucas Leis decía, no creas que como padre puedes decirles a tus hijos, yo te comprendo, porque realmente no podemos comprender a los jóvenes, ¿no? Podemos estar ahí, queremos estar presentes, pero cada situación es diferente. Y eso fue hace 20 años atrás. Okay. Ahora podemos decir exactamente lo mismo, ¿no? Los tiempos cambian, tenemos que entender cómo es que están cambiando los tiempos. En la época donde los dos éramos adolescentes era diferente como ahora. El tiempo donde nuestros padres fueron adolescentes es diferente como eran en nuestros tiempos. Ajá. Y lo mismo lo que están pasando nuestros hijos, lo que pasó mi primer hijo hace 15 años atrás es diferente de lo que está pasando mi tercer hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué es lo que tú ves un poco más de cambio? La influencia, el mundo se ¿La influencia cortado, desde ¿no? dónde? La influencia que tienen desde casa, Ya. porque la situación que vivimos los padres es diferente, Uh-huh. ¿no? Sus mismas condiciones, cada chico es diferente, algo que debemos Eso es entender importante. es que todos los hijos son diferentes, ¿no? Aunque estén bajo el mismo techo, con los mismos padres y la misma comida, decía mi abuelita, y no sé por qué salen distintos, personalidades distintas. Sí, y eso tenemos que entender. Algo que decíamos hace 15 días es, debemos amar a nuestros hijos por igual, pero debemos tratarlos diferente. Uh-huh. Porque eso es el ejemplo que Dios nos da, ¿no? Dios nos ha hecho a cada uno diferente, nos ha dado dones, talentos diferentes a muchos. Entonces, obviamente, tenemos que tratar a nuestros hijos diferente. Entonces, una de las cosas que tenemos que contestando tu pregunta, es el hecho de que los tiempos son diferentes. El mundo ha cambiado, cambia continuamente, ¿no? Lo que sucedía hace 3 meses atrás, con Impresionante cómo cambia, artificial. A cómo están hoy por hoy, ya los chicos ya no se van al Google, ahora se van a ChatGPT. La misma pandemia trajo cambios, La misma ¿no? pandemia trajo cambios, el podernos comunicar a través de la tecnología, ya no el cara a cara. Uh-huh. Sí, los tipos de relaciones han cambiado. Okay. Claro, podemos decir qué valioso que es estar viéndonos cara a cara, el contacto, qué importante que es. Pero para los chicos, el estar conectados en los dispositivos videojuegos, Ajá. Yo veo como mi hijo ahora tiene una comunidad con sus amigos donde se conectan y comparten un juego. Ajá. A mí me hubiera gustado hacer eso cuando teníamos el Atari, no sé si recuerdan. Claro, el Atari, ¿no? el Atari, el Nintendo. Poderte comunicar con tus amigos que terminabas Claro. de jugar a las 6 de la tarde y te ibas a tu casa y querías continuar con tus amigos, no lo podías hacer. Uh-huh. Hoy los chicos no terminan de estar conectados. Y esa interconexión o esa relación de redes, por llamarlo de alguna forma, porque una cosa son las redes sociales, pero también todo este tejido de redes que hacen con la conectividad con los chicos. Y a propósito de la serie de Netflix, ¿crees que en algún momento, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, Renato, por ejemplo, nos puede hacer perder la conexión con nuestros hijos? ¿Has perdido tú la conexión con tus hijos? Yo creo que sí, a veces te puede hacer perder la conexión. Y yo creo que en algún momento, en alguna etapa del crecimiento de cada uno de mis hijos, tuve una desconexión. Okay. ¿Por qué? Porque no puedes entender todo lo que están pasando, Uh-huh. ¿no? No puedes comprender todo lo que ellos están pasando. Llega un rato donde claro, tienes una desconexión, pero ahí es nuestra responsabilidad en poder buscar nuevamente esa conexión, hacer que esa desconexión no sea a largo plazo. ¿Cuántas veces los adolescentes dicen a los hijos, ya no te quiero, Uh-huh. o quisiera que no seas mi papá? Uh-huh. O quisiera que tener otro papá o cosas así, ¿no? He escuchado mucho a padres quejarse por esas palabras de sus hijos. Yo he visto a mis hijos muchas veces con rebeldía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no les gusta no les gusta la disciplina, no les gusta ser corregidos. A nadie nos gusta ser corregidos. Entonces, yo creo que es importante que como padres estemos preocupados de poder poner cosas, valores, principios y sobre todo la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, que es algo que está afectando mucho o que se está perdiendo mucho en la sociedad hoy por hoy. Hoy por hoy. ¿Por qué se pierde si los chicos saben que Dios es importante? Si yo como padre sé que Dios es importante, ¿en qué parte nos estamos perdiendo? Donde tú sabes, yo sé, pero muchos de la sociedad ya han menospreciado a Dios, se han apartado de Dios. Por ejemplo, los papás o los propios amigos de tus hijos.
Pueden ser, porque también estamos analizando un poquito el contexto, porque a la final el Renato los está criando, por ahí se perdió, se equivocó, pero bueno, ahí vemos a los hijos, ¿no? Los vemos que están involucrados, los vemos que conocen de Dios, que temen de Dios, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los amigos de mi hijo? ¿Qué pasa con los papás de los hijos, de los amigos de mis hijos? Muchos de ellos de pronto no conocen, o no conocen del Dios personal que nosotros conocemos. Pueden conocer de ese Dios religioso, porque hay un Dios, en el mejor de los casos. Otros simplemente no les interesa Dios. Entonces, obviamente, esa influencia es la que de una u otra forma está afectando la vida de nuestros hijos, ¿no? Está afectando la vida de los jóvenes. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Como decía Deuteronomio, tenemos que meditar en la palabra que Dios nos ha dado y tenemos que pasar a nuestros hijos y tenemos que pensar en ello de día y de noche, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, tenemos que pasar a nuestras generaciones. Y algo importante, hablando del tema de identidad y hablando del tema de hoy, tenemos que recordar lo que dice Génesis 1:27. Fuimos creados por Dios, a imagen de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es que ellos sí tienen una identidad. La identidad no que les da el mundo, la sociedad, las redes, y no son valiosos porque tienen más like. O sea, hoy por hoy la gente se deprava a tal punto por un like. ¿No? Veíamos justamente, conversando de esto, de esta serie de adolescencia, ¿no? Los chicos, el chico que estaba ahí, ¿no? El chico en cuestión, 13 años, haciendo un recordelis, ¿no? 13 años, homicida, estaba en su casa. Su familia no era una familia disfuncional, ¿no? Papá, mamá pendientes de él, se podría decir, ¿no? Trabajadores, ella estaba todo el tiempo en casa, él una persona trabajadora, no era alcohólico, no tenía ningún problema porque muchas veces podemos echar la culpa a esas situaciones. A ciertos vicios, no había drogas. No había drogas, no era que su hermana era... Ni mal carácter, que podría estarnos golpeando a la mayoría, ¿no? Sí, no. O sea, era una familia estándar. Yo creo que eso fue uno de los puntos más fuertes que estaba transmitiendo la serie. O sea, no te confíes. O sea, todo puede estar y no era un chico que andaba solo en la calle, era alguien que estaba adentro. ¿Y qué es lo que sucedía? Una hermana en la universidad. O sea, lo que podemos decir, un anhelo de una familia que todos quieren. Correcta. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos creyeron que porque estaba en casa, porque estaba en la computadora, aparentemente todo estaba bien, no había ningún problema. Pero no se metieron en la vida del hijo. Por eso el papá al final termina pidiendo perdón en el cuarto del hijo vacío, ¿no? Diciendo, perdóname, pude haber hecho más. Pero ya no estaba el hijo. Pero ya no estaba el hijo. Ya su familia estaba destruida. Porque muchas veces lo que hacemos afecta a nuestro entorno. Y a veces nosotros dejamos de influir en nuestros hijos y lo que hacen nuestros hijos puede afectar a todo el entorno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender que en esta adolescencia los hijos están buscando identidad, los hijos están buscando respuestas para quién son. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es de enseñarles la identidad, decir, tú fuiste creado por Dios, entender que somos hechuras, como dice en Efesios 2:10, somos hechuras suya, creados en Cristo, ¿no? Y eso tenemos que darles identidad a ellos, tenemos que decir, tú tienes un valor no por los likes que te dan, sino un valor por quien te hizo Dios, te hizo Cristo. Entonces tú eres valioso. Nos tenemos que estarles repitiendo el valor que ellos son. No es por la marca de ropa que tienes, o no es por la cantidad de viajes que puedes hacer, o el tipo de carro que maneja tus padres, o el tipo de casa en la que vives. Eso no te da identidad. Y que no es malo, ¿no? Y que es producto del trabajo también, que no es malo. No, pero tenemos nosotros que irnos a lo más profundo, porque ¿cuántas personas tienen muchas cosas materiales, viven en grandes casas, manejan grandes carros y son tan vacíos? ¿Por qué? Porque todavía están buscando quién soy, todavía están buscando esa identidad, pero si nosotros de nuestros hijos hablamos de la identidad que son, quiénes son ellos, de quién es la identidad, ellos debemos de entender que los chicos están con su mundo de cabeza. En el tiempo de la adolescencia, su mundo está de cabeza. ¿Crees que deberíamos tenerles más paciencia? Tú al principio decías que alguien te había comentado hace años que no hay que comprenderlos. ¿Qué hay que hacer entonces con los hijos? Porque sí tienen una edad
que sí es complicada. Yo recién estoy, mi hijo tiene 13 años y a veces yo digo, ay caramba, pero ¿qué debo tener? ¿Debo tener paciencia? ¿Debo ser sabio? ¿Qué es lo que me está faltando? Dirá alguien, si yo estoy siendo trabajador. Sí, está bien, tengo la casa, pero lo estoy haciendo por ellos. ¿Cuál es la parte donde estamos fallando, Renato, Mira, así puntualmente? es que hay una cosa, a veces, Dime. y a lo que yo me refiero, que como padres no es que podemos entenderles, Ok, porque nosotros también fuimos adolescentes. ok. ¿Cuántas veces nosotros les decimos a los hijos, te entiendo, yo también pasé eso, Yo también fui joven. yo también fui joven, pero mi realidad fue diferente, es lo que decíamos al comienzo. Ajá. Mi realidad en el tiempo donde yo fui adolescente fue diferente a lo que mis hijos están pasando ahora. Entonces, yo no puedo comparar mi situación, porque yo también fui adolescente, a la situación de ellos. Lo que yo tengo que entender es que la adolescencia es un tiempo donde están buscando identidad. Yo también quise buscar identidad. Yo también fui expuesto. Entonces, yo lo que tengo que enseñarles a mis hijos es con el ejemplo y con las palabras repetidas, qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Y tengo que ser recurrente en eso. En Proverbios 3, del 5 al 6, habla de confiar en Dios en todas nuestras emociones y caminos. Entonces yo tengo que decirles a ellos, comenzar a que ellos entiendan que deben confiar en Dios, que deben ellos estar preocupados en qué es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos les va a dar un sendero por donde caminar. Saber que pueden equivocarse, que ellos tienen que entender que la equivocación es parte del día a día, pero que papá y mamá van a estar allí. Y nosotros como padres tenemos que estar preocupados en darles a ellos. Yo decía a unos padres que estaba dando consejería la semana anterior, los padres tienen que ser aquellos que pongan el estándar en las hijas, para que las hijas no sientan esa necesidad de buscar el afecto, el cariño, la aprobación en otras personas, en otros hombres, sino que los papás sean los que pongan ese estándar en las mujeres, ¿no? En sus hijas mujeres, para que ellas tengan ese tanque lleno, ¿no? Ajá, pero la gente puede pensar, la hijita que hable con la mamita y el varoncito que hable con el taita, porque no nos podemos cruzar. Dedícate tú a los varones, que la mamá se dedica a las mujeres. Estamos hablando de identidad con Renato Miranda. ¿Qué opinas con respecto a eso, Renato? Aunque científicamente dicen que el carácter de la niña tiene mucha influencia del trato con el padre. Lo que yo sí sé. No somos psicólogos, es lo que he leído. Ya. Lo que yo sí sé es que el padre influye en la parte afectiva en el corazón de las hijas. Ok. Y la madre influye en la identidad en los varones. Ok. ¿No? Entonces, qué importante es que las madres estén influyendo en la identidad del varón. ¿Por qué? Porque el varón es sensible ante la mamá. Sí, no. Claro, nosotros somos aquellos que damos dirección, ¿no? El hombre está ahí para dar dirección. ¿Qué dice la palabra de Dios a las mujeres? ¿Cuál es la responsabilidad de las mujeres? Edificar la casa. Eso es lo que dice, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, ¿no? Entonces la responsabilidad de la mujer es edificar. Muchas veces nos quejamos en esta sociedad que es una sociedad machista, que es una sociedad, pero ¿quién cría a los hijos machistas? Son las madres. Ya. Entonces es las mamás las que deben dar esa enseñanza a los hijos de cómo tratar a las mujeres, ¿no? Es las madres las que influyen más en los ¿Influyó hijos, tu mamá en ti? ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Mi mamá me dijo, respeta a las mujeres, así que vos tienes hermanas mujeres y tienes que honrarles y también tienes que respetar a las mujeres. Y tienes, ¿Funcionó, caló en ti? Sí, definitivamente, ¿no? Metes la pata porque metes la bata y te equivocas, pero hay valores que quedan ahí y es repetitivo, ¿no? ¿Y tu papi en este caso cuánto influyó en ti? Yo tuve una ausencia paterna, no lo he dicho, tuve una ausencia paterna. No lo sabía. Pero doy gracias a Dios que siempre hubieron personas como mis hermanos mayores, que ellos fueron influenciados por mi papá y su enseñanza trascendió para ti. Okay. Por un lado. Por otro lado, siendo muy joven cristiano, tenía a mis líderes, a mis pastores. Un buen consejo. Entonces, obviamente, hubo siempre ahí la parte paterna. Dios siempre provee y es la parte donde tenemos que ver a un Dios proveedor. Si por algún lado te falta, porque tu padre está ausente, porque tu madre no hace, Dios te ha dado la iglesia, te ha dado a tus pastores, te ha dado
a tus líderes para poder proveer esa ausencia también. Gracias por aportarlo. No sabía, en realidad, la ausencia de la figura paterna, pero que tú lo has explicado bien. Y te lo pregunto y creo que cae bien en un contexto, en una ciudad y en una región donde el impacto de la migración ante la ausencia del padre y de la madre también son notorios. Hemos tenido 3, 4 generaciones atrás donde los padres han tenido que emigrar por situación económica, se han dedicado a trabajar dignamente y enviar decentemente recursos a nuestro país, Renato, pero ha habido la ausencia tanto de la figura materna como la figura paterna, y alguien va a decir, yo soy producto de la migración, a mí nadie me direccionó. Yo no tuve identidad por parte de nadie, Renato. ¿Qué pasa con aquellas personas que han tenido que formarse conforme la vida les ha ido dando? Y van a decir, bueno, yo soy producto de esta sociedad donde los padres tuvieron que emigrar. ¿Cómo encontrar un buen referente? Esa es la pregunta. Okay. ¿Cómo encontrar un buen referente cuando no tengo a papá ni a mamá cerca y nos están escuchando y viendo este rato? Yo creo que una de las cosas importantes y vemos en la palabra de Dios, ¿no? que Dios ha dado a esta sociedad es la iglesia. ¿No? La iglesia es un regalo de parte de Dios para la sociedad. Y yo creo que muchas veces cuando tenemos escasez de conocimiento, cuando muchas personas vivimos en una sociedad de migrantes, ¿no? Y muchos tíos están encargados de sobrinos, abuelos están encargados de nietos. Y claro, no es como estar los padres ahí. Claro. Pero ¿qué hay? Dios ha dado una iglesia, Dios ha dado una congregación. Y yo creo que tenemos que volver a eso, ¿no? A veces tenemos que entender que no tenemos solamente que preocuparnos de la parte económica, ¿sí? Sino tenemos que, y no solamente de la parte emocional tampoco, sino somos trinos. Y tenemos que preocuparnos de cubrir esas 3 necesidades, esas 3 áreas, la parte espiritual, la parte emocional y la parte espiritual. Y yo creo que la iglesia te digo a mí en lo personal, ¿no? Ha sido, por eso amo la iglesia, porque ha sido desde muy temprana edad, en mi vida ha sido deliberante la iglesia, porque he encontrado ahí mi familia, he encontrado ahí personas que han cubierto esas necesidades que por la ausencia de papá, de la ausencia de mamá, no ha estado, tal vez del mal ejemplo de mis hermanos que no eran cristianos en algunas áreas. Sí, pues no. Claro, entonces obviamente lo pude ver a través de mis amigos de la iglesia. Entonces, y vemos esto en Deuteronomio, la cita que yo les decía, Deuteronomio 6 y 7, que también lo tratamos hace 15 días, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que es muy importante regresar a eso. Hablábamos cómo nuestros hijos están con el mundo de cabeza, están con influencia de las redes sociales, de diferentes grupos de amigos que vienen con cierta formación en sus casas, con ciertas ideas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? ¿Cómo ayudamos en la parte de identidad? ¿Cómo les ayudamos en ese mundo de cabeza? Repitiendo las palabras de Dios en todo momento, aunque se cansen. ¿Cuántos padres vienen y me dicen, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Cuántos años tienen? 12, tráigale. Es que no quieren venir a la iglesia, tráigale. Ellos no tienen opción. Te decía igual hace 15 días, uno de los grandes problemas que los papás hoy por hoy tienen es que quieren ser aceptados por sus hijos, quieren ser amados por sus hijos. Y están luchando por ser amados, entonces en vez de ser padres, ahora se transforman en mejores amigos. Yo no tengo problema con ser amigo de mis hijos, pero un buen amigo. ¿Cuál es un buen amigo? Aquel que corrige, aquel que direcciona, aquel que aconseja, aquel que acompaña, no aquel que es alcahuete en toda la... Oye, pero es que en la época de la adolescencia, mientras te tomas ahí el cafecito, en la época de la adolescencia lo que más estamos buscando son amigos acolitadores. No estoy buscando en ese rato al amigo que probablemente me esté dando un buen consejo, pero que tal vez no le estoy prestando mucha atención. En el contexto de la pregunta que te voy a plantear es que muchos ven la iglesia o la doctrina cristiana aburrida en esa etapa de la adolescencia. ¿Qué les dirías tú? Es que yo creo una o poco atractiva. Estoy poniéndome en los zapatos de los padres a los que los hijos les responden, ¿no? Es que creemos que los chicos... Ay, papi, qué aburrido el domingo. Claro. Ay, papi, qué aburrido el grupo de jóvenes. Venir a estar divirtiéndose. La iglesia no es solo para divertirse. Ok, ahí vamos. La iglesia es para tener la palabra. ¿No? La iglesia es para tener dirección.
podemos en ese caminar divertirnos, podemos en ese caminar disfrutar y tener buenas comidas y todo, pero las buenas relaciones también se hacen con la confrontación. Y la iglesia es un tiempo donde tenemos que incomodar. A mí me molesta, y realmente me molesta, cuando queremos que la iglesia sea un lugar cómodo para todos. No, ¿A qué te refieres el espacio de la incomodidad? No, cuando la verdad de Dios te puede frentear, por ejemplo, claro, ¿no? Definitivamente. Te ubica, ¿no? O sea, la palabra de Dios te confronta. O sea, yo no le veo a Jesús solamente dando una palmadita. Si a la mujer que le encuentran en adulterio, ¿no? Le dicen, ve y no peques más. O sea, eres perdonada, pero ve y no peques más. Ya cambia, pues, ¿no? O sea, ya cambia. O sea, si queremos irnos a la boda, ya deja de estar tonteando, ya cambia tu vida. ¿No es cierto? No está diciendo, tranquila hija, yo te amo. Pero ahora el mensaje muchas veces quieren que sea muy deleitoso para el oído de las personas. Queremos que hasta tener sillas cómodas, ¿no? Por eso celebro que en nuestra iglesia no son muy cómodas, nuestras sillas. No, son cómodas. ¿Te parece? Nos atienden muy bien, más vale al contrario, nos atienden muy bien. Sí. Nos atienden bien. Pero yo te estoy hablando de lo físico. A veces dicen, ay, esa iglesia es tan grande y todavía tienen esas sillas. A mí me gusta. El tipo de sillas. Pero en puntos queremos a veces ser... Pero sí, o sea, la gente se anda fijando en esos detalles en vez de venirse a alimentar. Pero vienes y te alimentas, y vienes y estás teniendo esas relaciones, y a veces tenemos conflictos. Yo tengo muchos conflictos con personas a veces porque soy muy frontal, a veces creo que me falta un poco de tino. Totalmente de acuerdo. Pero el hecho es que podemos, que la intención es poder decirles, yo les digo a los jóvenes de frente, ¿no? Y hablo con ellos de frente y les digo y les incomodo y les hago a veces preguntas que les incomoda a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? Que piensen, ¿no? Que razonen. Yo estoy liderando o cubro el grupo de jóvenes. Todavía a mis 50 años sigo cubriendo el grupo de jóvenes. Es que está como teenager, no lo ven ahora, está. Y les digo a los chicos, y les estoy incomodando, les estoy involucrando, ¿por qué? Porque eso es lo que me manda la palabra de Dios. Y en esas conversaciones es donde yo les estoy diciendo los principios bíblicos. Hago lo mismo, he hecho lo mismo con mis hijos, ¿no? ¿Cómo te ha ido entonces? El Renato puede hablar de un testimonio que dijo, he inculcado esto en mis hijos, le pude estar dando no te estoy hablando de la perfección del padre, estoy hablando de tu perseverancia de hablar de Dios frente a tus hijos. ¿Tú has visto fruto de tus hijos? Veo a mis hijos sirviendo todo el tiempo en la iglesia. Ok. No porque yo les obligue o yo les no, de hecho ni siquiera les he invitado ya. Hubo en la época donde yo les llevé a servir conmigo. O sea, también te dijeron no quiero ir. Y vos también le dijiste, vamos. Okay. O sea, ellos venían acá a la iglesia a las 6:30 de la mañana porque teníamos que arreglar todas las sillas y teníamos que doblar los boletines. Y ellos tenían 9 años, 11 años. Está bien. Y tenían que venir a limpiar juntos, las sillas y tenían que venir a hacer las cosas más elementales. No a estar atrás de los equipos y ser los que son bien vistos. No, limpiando, y muchas veces les criticaban. Pero ¿sabes una cosa? ¿A qué me ha llevado esto de Deuteronomio? Que siempre les he dicho, y leíamos la Biblia juntos y todo. Hoy por hoy, que mi hijo mayor tiene 30 años, tiene 2 nenas, mis nietas preciosas, ¿no? Mi primera nuera, que también ha estado en el Ministerio de Alabanza, que también estuvo aquí en la radio, es una familia cristiana. Con valores y principios cristianos. Con valores y principios cristianos. No perfectos. Llegó un momento que ellos dejaron de servir. ¿Ah, sí? Y yo no les dije nada, pero eso sí, tenían que venir a la iglesia y siempre pinchándoles a la iglesia, por más casados que estén. Hijo, no te olvides de la iglesia. Hijo, nos vemos el domingo en la iglesia. Okay. Vamos a ir a comer, nos vemos en la iglesia. Motivándoles que estén ahí. ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Mi segundo hijo, también cristiano, con mi nuera, con la Isa, también cristiana. Ellos dejaron un tiempo de servir, ellos siempre estuvieron ahí por cuestiones de situaciones, dejaron de servir. Luego viendo a su mamá servir en Kids. Mi esposa les invitó a dar una enseñanza a mi segundo hijo. Vino a Kids, se quedó en Kids. Ahí está. Y ahí está. Luego le invitaron Pero es que ya había semilla. Ya había semilla. Yo no les dije nada, ellos comenzaron a venir. Ahora veo a mi nieta de 5 años, hablándole de Cristo a sus primas, que también vienen a la iglesia. Entonces, y comienzo a ver la Biblia de mi hijo, y ayer justo hablábamos con mi esposa, la Biblia de mi primer hijo totalmente desgastada. ¿No? Yo les di una Biblia que tienen un forro la mitad de cuero y totalmente sí la utilizan. O sea, y manchada y todo. Y el otro día me decía algo que me llamaba la atención. Dice, oye,
razón has tenido vos? Digo, ¿cómo así? Ya encontré en la Biblia acerca de la predestinación. Cierto ha sido, ¿no? Más allá del tema de lo que hablábamos con él. Fue, averiguó, ¿no? vio, leyó. Leyó, y el Ajá. otro día viene, el día domingo viene mi otro hijo, el Josué, mi segundo hijo, viene con un libro, Ajá. ¿no? Un libro de John MacArthur que es Teología Sistemática. Tú se los habías regalado. Yo no lo había encontrado ese. Yo tengo el de Teología Sistemática de RC Pro y no había visto ese. Dale. Entonces él viene y dice, papi, compré este libro. Le digo, ese yo andaba buscando. Déjame ver. Buenazo. Veo y dice, sí, oye, quédate investigando. Me quedé leyendo, luego se puso a leer mi esposa, y ayer en el almuerzo mi primer hijo decía, oye, si viste en ese cuadro espectacular de la Trinidad. Y comenzamos a hablar de teología. O sea, sí se puede, entonces, puede ser el primer influencer entonces en la vida de tu hijo. Entonces te destapa la cabeza. Porque claro, comienzas a ver que sí da frutos a lo largo del tiempo. ¿No? Cuando tú dices, de pronto el Ministerio de Jóvenes, a veces decimos que es el más ingrato y lo que sea, pero te das cuenta en la vida de tus hijos, cuando tú has ido a la palabra de Dios, lo que dice en Deuteronomio, repite mi palabra de día y de noche, diles a ellos, al acostarte, al levantarte en el camino, y es eso, no el hecho solamente de estar diciendo en Efesios 3:16, sino, oye hijo, y esto de aquí, honra a tus padres, ¿preocupado en qué? Yo les he dicho a mis hijos, yo no me voy a preocupar de que ustedes me amen. Eso es un regalo de Dios en el corazón de ustedes. Yo me voy a preocupar de darles dirección a ustedes. Se puede ser entonces el primer influencer, un influencer real en la vida de nuestros hijos. Ahora queremos ser influencer de los demás y descuidamos nuestra casa. Y después estamos buscando, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde está la identidad? Yo te dije. ¿Dónde está? Debemos ser nosotros los que debemos influir primero en nuestros hijos. Vamos a ir con los comentarios. Esta conversación también está buenísima. Vamos a poner el primer comentario de Mari Cajamarca. Pandita, por favor, lo ponemos en pantalla. Dice, buenos días, querida familia. Cristo, qué bendición verles a través de la pantalla y escuchar la palabra de Dios día a día. Un lindo día tan maravilloso. Claro, Rento Sol también aquí en la ciudad de Cuenca. Fabi Saeteros, tienes hijos adolescentes, bueno, preadolescentes, sé que estás en conexión. Mónica Aguirre, su comentario es, buenos días, es verdad, la comunidad de la iglesia es lo mejor, incluso para otra parte de las personas que salimos del país sin familia y encontramos familia en una hermosa comunidad de la iglesia. Ahí estábamos hablando del tema de migración también, cómo impacta, ¿no? Dios provee. Vamos con el otro. Saludos para Bolívar Núñez, que también está conectado. Bolívar, un abrazo. Saludos para ti, Bolívar. Teresa, desde Cañar, nos dice, muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Un lindo tema porque en la etapa de la adolescencia es muy duro con nuestros hijos. Yo crié sola a 4 varones. Es tan necesario educarles y guiarles en los caminos del Señor. Y le doy gracias a Dios, ahora son hombres de bien. Qué bueno. Qué bueno, acá hay otro testimonio. Daniela Serrano, gracias por tu comunicación, Daniela. Escribe lo siguiente, gracias Renato porque influiste en mi vida durante mi adolescencia. ¿Conoces a Daniela Serrano? Sí, por supuesto que sí. Un abrazo, mi querida Dani. ¿Es verdad o te estás quedando bien ante la cámara? No. Ok. Parte de las preguntas que me toca hacer para que esto no sea tan rígido, ¿no? Dice, ahora soy madre de 3 niños, uno de ellos adolescentes. Espero tener la bendición de poderles guiar de manera correcta. Gracias por este tipo de mensajes que nos ayudan en la crianza de nuestros hijos. Dios siga bendiciendo sus vidas. Recibimos esas palabras y qué bueno. Ahí está otro mensaje de la semilla de Dios. ¿Puedo preguntar algo fuerte? Claro. Porque los chicos lo comentan, tal vez no nos llega muy cerca. Dice, ¿y por qué tengo que ir yo si el hijo del pastor no asoma? Porque es tu vida. Okay. Y tú debes preocuparte de tu vida. Sí, te han dicho. No claro. ¿Y yo por qué? Pero si el hijo de fulano no va. Sí. Y no las comparaciones enseguida entre ellos. Totalmente. ¿No? ¿Sabes qué? Los hijos de los pastores siempre han sido los más golpeados, ¿no? Sí, ¿no? Porque a veces quieren que ellos sean los pequeños pastores. Ajá. Cuando tienen que entender que ellos son otra vida. Ajá. El pastor es el papá, ¿no? No es la esposa, no es los hijos. Claro que los pastores tenemos que pensar lo que dice en la palabra de Dios en Tito. O sea, tenemos que llevar bien nuestra casa y que nuestros hijos también sean obedientes, ¿no? Pero tenemos que entender que cada quien vive su realidad. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida. No tenemos que proceder nosotros porque el otro procede de tal forma, yo procedo de esto. Tenemos que enseñarles, volviendo al tema, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios siempre da una salida. Él nunca te va a poner
hay una prueba sin salida. Dios siempre, y eso dice en 1 Corintios 10:13, que Dios nos da siempre una salida. Y algo que los padres y toda la gente debe entender. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y a veces cuando yo veo a los chicos que están luchando con pecados recurrentes y hay situaciones difíciles en la vida de los chicos y vienen los papás y dicen, ¿qué puedo hacer? Yo les hago esta misma pregunta que está en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta ahí mismo dice, guardando tu palabra. Entonces algo que tenemos que ser nosotros muy intencionales en esto de la vida de nuestros adolescentes, es llevar la palabra de Dios y enseñarles a guardar la palabra, enseñarles a memorizar, que ellos puedan tener memorizado 1, 2, 3, 4 versículos, que ellos tengan remas en su vida, ¿no? Yo te digo, cuando yo tuve el encuentro personal con Dios, a solas en la habitación, y aunque puede ser un versículo que mucha gente dice, es trillado, ¿no? Josué 1 del 6 al 9, cuando dice, esfuérzate, sé valiente, no te apartes de mi palabra ni a derecha ni a izquierda, nadie te podrá hacer frente y todo lo que hagas vas a prosperar. Eso sí fue un rema en mi vida, cuando yo tenía casi 14 años. Hoy tengo 50 años. He pasado tribulaciones en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en cuestiones laborales, en situaciones con amigos. Pero esta palabra ha sido algo para mí. Yo siempre he dicho, Dios lo puso a mí, me escribió a mí eso. Y eso cuando yo lo tomo como una promesa, como un rema, como uno mío, ha sido un ancla para que yo pueda avanzar en cualquier situación que esté. A veces cuando he estado en tribulaciones económicas, en problemas, recuerdo que Dios me ha mandado que me esfuerce, sea valiente, que medite en su palabra de día y de noche, que no me aparte de su palabra. Y viene una promesa ahí, todo lo que haga va a prosperar. No te hablo de esa prosperidad falsa de que te van a caer millones y polvo de oro y alas del cielo, no. Te estoy hablando de que Él me va a dar pan, techo, provisión, ropa, provisión. La provisión, ¿no? Y eso es lo que nos dice Mateo, ¿no es cierto? Te dice, ni las aves del cielo, ni los lirios del campo, pero dicen que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, cuando eso enseñamos a nuestros hijos, ellos van a estar resbalando, porque sí van a resbalar, y es algo que tenemos también que entender. Nuestros hijos van a resbalar, pero nosotros como padres tenemos que ser un puerto seguro para ellos. ¿Y cómo somos un puerto seguro? Con brazos abiertos, ¿sí? Con manos extendidas, pero con una boca llena de la palabra de Dios para poder influir en ellos, preocupándonos en la realidad de ellos, conociendo su realidad, para poder enseñarles a tener herramientas para que puedan tomar decisiones en sus realidades. No es que yo no puedo comparar mi realidad cuando yo fui adolescente con lo que ellos están pasando. Yo tengo que conocer lo que ellos están pasando para poderles dar herramientas para que ellos puedan tomar decisiones en sus realidades. Yo no puedo querer que ellos reaccionen como yo reaccioné, porque yo viví unas cosas diferentes. Yo tengo que conocer lo que ellos están pasando para darles herramientas a ellos. Cuando voy a verle a mi hijo, que tiene 16 años, y a veces él tiene tiempos de silencio, ¿no? Le voy a ver, sale del entrenamiento, nos vamos a casa, y a veces él se va mudo, ¿no? A veces yo le digo algo y es sí, no sé. También te pasa. ¿Te pasa a ti eso? Claro, y uno lo que quiere ese rato es hablarlo. Claro, y sabes que no quiere hablar. Y después tengo que volver a preguntarle para que pueda él, cuando llegamos a casa, a veces cuando le veo que está muy callado, le digo, ¿quieres salir a comer? Te invito a una hamburguesa. Vamos. Entonces ahí va aplicando, ¿no? Pero ¿qué hay otros? ¿Y por qué no quieres contestar? ¿Y por qué? ¿Qué te está pasando? Ya estás tonto. Ya estás mudo. Claro, eso en la costa sí, ya estás bravo, ¿no? Ya estás trompudo, tal vez. Pero ¿no? Cuando tú coges, yo también he cometido esos errores, a veces de reaccionar mal y todo, ¿no? Pero he aprendido a que tengo que entender sus tiempos. Y a veces no le pasa nada, a veces solamente quiere estar callado. Él ama estar con sus hermanos. Y el domingo él vino, simplemente se acostó, durmió y no pasó tiempo con sus hermanos. ¿No? Y yo le decía ayer, ¿qué te pasó? Dijo, solo quise estar callado, solo quise hacer eso.
Me sentí ayer solo, quise quedarme callado. Pues también tiene, pues, si a mí también me da ganas, también claro, a veces. Entonces comprendes que también esa situación. Correcto. Comprender, entender, ¿sí? Conocer, esa es la expresión correcta. Perfecto. Debo conocer la situación de mis hijos y poderles dar la palabra de Dios para protegerles a ellos. Perfecto, estamos ya concluyendo esta conversación con Renato Miranda, adolescentes, identidad y dirección y cómo estamos influyendo en la vida de nuestros hijos. Vamos ahora con la pauta comercial, agradecerle siempre a Hotel Oro Verde que tiene novedades para nosotros, en este caso para ustedes las mujeres, porque lo que está ofreciendo justamente Hotel Oro Verde para este día 25, viernes 25 de abril, es que vayas, te tomes una copita de vino medida, flores y amigas. Ellas dicen, una experiencia para disfrutar y crear. $25 incluido impuestos por persona. Este día viernes 25 de abril, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, vas a poder tener un buen momento entre amigas, vas a poder hacer o realizar, producir tu propio buquete de flores, ¿verdad? Y tomarte un vinito, compartir buena comida solamente en Hotel Oro Verde. ¿Quieres conocer un poco más sobre esta propuesta para ustedes? Las mujeres, busca en Instagram y Facebook Hotel Oro Verde de Cuenca. Es importante también recordarles que la EMOF EP no quiere sancionarte, quiere educarte. Es por eso que la época de lluvia recuerda aumentar la distancia porque la calzada se vuelve más peligrosa. Son acciones inmediatas que te recomienda EMOF EP. Toma la distancia correcta entre vehículo y vehículo. EMOF EP, amor por Cuenca. Alcaldía de Cuenca. Y la Bodeguita del Ahorro sigue con los mejores precios y la máxima calidad de siempre. Ellos ya están aquí en Avenida 12 de Abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. ¿Quieres conocer más de todas sus ofertas? De verdad, los mejores precios. Búscalos en redes sociales como la Bodeguita del Ahorro. Compra en línea, físicamente, Machala, Pasaje, Santa Rosa, Cuenca, San Borondón y Guayaquil. Gracias, Bodeguita del Ahorro. Gracias a ustedes también por su sintonía en esta conversación. Mensaje para despedirnos, 30 segundos. Hemos hablado bastante, un tema bastante importante. Dani Salas dice, saludos, muy buenos días, muchas bendiciones. Pablo Esteban Tobar dice, excelente tema. Renato, para despedirnos y el ánimo a conectar con nuestros hijos. Yo creo que es tiempo de preocuparnos de la vida de nuestros hijos con más intención. Porque yo sé que todos los padres nos preocupamos. Y esa intención nos debe llevar a conocer su mundo, a ver cuáles son sus influencias y a proponernos ser la principal influencia en la vida de nuestros hijos con la palabra de Dios, repitiendo todo lo que está en la palabra de Dios en sus vidas. Porque ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Gracias a ustedes, gracias a Renato. Sigan con nuestra programación. En pocos minutos, una nueva edición en directo de Manantial. Joana Valdivieso con las noticias a las 12. Que tengan todos un excelente día.